Luego de haber establecido esto de que vamos a hablar de las primitivas siempre con la variación de que pueden existir más de una primitiva, pero todas ellas se diferencian por una constante, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con una lista de posibles funciones con las cuales nosotros vamos a poder sentirnos cómodos a la hora de trabajar. Algunas funciones sencillas. Vamos a utilizar nuestro conocimiento sobre derivadas. Por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de una constante o de uno, digamos, es cero, por lo que nosotros debemos de recordar acá que la integral de un cero o de cero va a ser simplemente una constante, lo cual va a ser poco usual que aparezca, pero podríamos necesitarlo en algún momento. Ahora vamos a las siguientes funciones. Nosotros sabemos que la derivada de x elevado a la alfa es alfa elevado a la por x elevado a la alfa menos 1. Y entonces aquí nosotros podemos pensar, entonces, ¿quién sería la integral de un x elevado a la alfa? Y entonces la pregunta aquí simplemente consiste en tratar de pensar en una función que a la hora de que yo la derive, aquí está mi función que no sé cuál es por el momento, dé como resultado x elevado a la alfa. Entonces nosotros vemos esto que está aquí y entonces ahí pensamos, vaya, si fuera aquí, aquí debe aparecer un x elevado a la algo, ¿verdad? Entonces ya tenemos idea de cómo de cuál va a ser la forma que tiene que tener. Esto va a ser x elevado a la algo. Algo. Y entonces resulta que cuando lo derivemos, ese algo va a quedar sx a la algo menos 1. Entonces yo necesito que este algo menos 1 sea alfa. Entonces ese alfa debe ser ese algo más 1. Y aquí hay algo más, aquí aparece una constante aquí enfrente que va a pasar a multiplicar, pero el x a la alfa no la tiene. Entonces para eliminar esa constante nosotros vamos a multiplicar por 1 partido esa constante. A lo que me refiero entonces, en resumen, es que la primitiva de x elevado a la alfa va a ser 1 dividido a la alfa más 1 por x a la alfa más 1. Y aquí, como siempre, agregamos una constante para poder cubrir todas las posibilidades. Y entonces es fácil verificar usando la definición que efectivamente esta es la primitiva que nosotros queremos, porque si yo derivo respecto de x 1 partido alfa más 1 por x elevado a la alfa más 1, por linealidad sabemos que el 1 elevado a la alfa más 1 es constante, así que solo lo copiamos y derivamos x elevado a la alfa más 1. Y su derivada sería alfa más 1 por x elevado a la alfa más 1 menos 1, o sea, a la alfa. Estos dos términos se cancelan y obtengo simplemente x a la alfa. Entonces acá tenemos una de nuestras primeras y probablemente la más importante de las primitivas con las que vamos a trabajar. Ahora, aquí debemos hacer una salvedad porque si ustedes observan este alfa que está acá, si ese alfa tuviera el valor de menos 1, esto queda indefinido. Y entonces nosotros nos reconocemos acá que aquí el alfa no debe ser igual a menos 1. No puede ser igual a menos 1. Entonces, veamos qué podemos hacer en el caso de menos 1. Si nosotros queremos la integral de x a la menos 1, entonces debemos pensar nosotros en una función que a la hora de ser derivada nos dé x a la menos 1, que es lo mismo que 1 partido x. Y entonces yo sé que ustedes desde el fondo de su corazón recuerdan que aquí podríamos poner la función logaritmo natural. Y entonces efectivamente acá vamos a tener logaritmo natural de x más c. Entonces tenemos dos casos para la potenciación. Tenemos el caso en el que tenemos x a la alfa y el alfa es diferente de menos 1 y tenemos el x a la menos 1. Ahora, usando estas mismas propiedades de la derivada, podemos traducir estas propiedades de la derivada a propiedades que nos van a servir para sacar primitivas. Pero saquemos una primitiva sencilla primero. Por ejemplo, si nosotros tenemos que queremos calcular la primitiva de x a la 3, entonces nosotros vamos a saber que esto es 1 partido 3 más 1 por x a la 3 más 1 más una constante. Si simplificamos un poco, acá tenemos que esto es un cuarto
de x a la cuarta más una constante. Y así de simple es que se aplican esto. Si nosotros tenemos la primitiva de 1 partido x, pues sabemos que esa va a ser logaritmo natural de x.